Hoy vamos a hablar de los mejores libros de fantasía según los premios de Goodreads de 2024. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a seguir hablando de los premios de Goodreads de 2024. Ya hay un vídeo en el canal hablando de este tema, analizando la categoría de libros de misterio y thriller. Hoy nos vamos a ocupar de la categoría de fantasía adulta. Al inicio de año siempre me gusta hacer esta serie de cotilleando un poco esos títulos de los que se ha hablado en los premios de Goodreads, porque han sido títulos muy votados, que han gustado mucho entre las lectoras y lectores y que han tenido ese reconocimiento en los premios. No voy a hacer aquí otra vez la introducción sobre qué son los premios de Goodreads, cómo funcionan y demás, porque la tenéis en ese primer vídeo en el que hablábamos de los mejores libros de misterio y thriller, así que si no lo habéis visto os remito a él. Aquí vamos a internarnos directamente en la lista de títulos, pero sí que quiero recordaros que me espero un poquito a principio de año, no lo hago en diciembre ni en los primeros días de enero, porque la perspectiva desde la que yo hago este vídeo es desde la de las lectoras en castellano. Es decir, exploro la lista de títulos más votados en los premios de Goodreads, fijándome en si tienen traducción al español o si la han anunciado o la van a tener, para que podamos tener una lista de libros que podemos leer en nuestro idioma. Dicho esto, nos metemos en esta lista, que recordamos que es una lista de 20 títulos, porque yo cojo la lista grande desde la que luego se votan, no solo a los que quedan en los primeros puestos, porque se trata de descubrir títulos y ver qué títulos, pues eso, han sido como los más populares, los más leídos, pero no os voy a hablar de todos, os voy a hablar solo de los títulos que tenemos traducidos o vamos a tener traducidos, salvo alguna mención a alguno que no haya anuncio todavía, pero que yo piense que puede ser traducido, que me parece especialmente interesante. Recordar que obviamente esto no es un directo, es un vídeo grabado y las editoriales están continuamente, sobre todo a principio de año, haciendo anuncios sobre próximas publicaciones que harán durante el año, o al menos durante la primera mitad de año, así que esta es la información que hay o que yo tengo en el día en el que estoy grabando este vídeo, que hace aproximadamente pues una semana, un poquito más, así que durante estos días que han pasado puede que haya habido algún anuncio extra que yo no vaya a compartir aquí porque todavía pues no tengo en mis manos cuando estoy grabando esto, pero os recuerdo que tenéis mi Instagram donde compartimos información mucho más en el momento, día a día, así que podéis seguirme por ahí para que sigamos hablando de estas noticias y estas publicaciones, y si no, hablaremos de ella en futuros vídeos donde hablemos de novedades o de próximas traducciones. Ahora sí, vamos a ello y vamos con el título que ha ganado este año la categoría de fantasía. La verdad es que es una sorpresa a priori, pero después cuando me paro a pensarlo no es tan sorprendente, porque confirma lo que ya se está viendo, que es una tendencia que está traspasando géneros. Os comento el título, que es una segunda parte, es En algún lugar del mar más azul, de T.J. Klune. Es la segunda parte de La casa en el mar más azul, del mismo autor. Es una continuación, de hecho, por lo que no vamos a explorar la sinopsis de este título, porque es continuación de ese primer título, y es Cozy Fantasy. Está publicado por la editorial Crossbooks. Además tienen tanto este como el primero ediciones especiales que tienen bastante buena pinta, son bastante bonitas, aunque yo no las he visto en persona, pero bueno, que sepáis que existen ya. Y decía que, bueno, es sorprendente en una primera instancia porque no me ha parecido un libro tan viral, pero en realidad sigue una tendencia que, como digo, está traspasando géneros, y es la del cozy. Porque estos libros son cozy fantasy, y en el vídeo de misterio y en general en mi contenido yo siempre os hablo mucho de cozy mystery porque es un género, un subgénero que adoro dentro del misterio, pero sabéis que ya hace un año o dos también se ha instaurado como un subgénero muy fuerte el cozy fantasy dentro de la fantasía. Lógicamente, a pesar de pertenecer a grandes géneros diferentes, pues siguen una misma tendencia, que es esta tendencia de lo acogedor, lo cozy, las historias tranquilas, el buscar la relajación en la lectura, etc. Por lo que digo que a una segunda vista pues no me parece tan sorprendente, porque pues sigue una moda que está siendo bastante fuerte. Ya digo que traspasando géneros, empezamos en el misterio, seguimos en la fantasía, y yo ya estoy viendo que está empezando a dar pie también a unos subgéneros, unas tendencias en algunos otros géneros. Así que, bueno, pues aquí está. A mí me gustó muchísimo el primer título, La casa en el mar más azul. Este todavía no lo he leído, pero desde luego recomiendo al autor en esta faceta suya.
Vamos con el segundo puesto, en el que encontramos a una autora ya vieja conocida de estos premios y, por supuesto, una autora bestseller muy leída y muy querida, que es Leigh Bardugo. En este caso la encontramos aquí con El familiar, una de sus últimas publicaciones, creo que es la última, si no me estoy equivocando. Yo tengo pendiente todavía, pero lo tengo ya en español, lo tenemos publicado por la editorial Hydra, con una edición preciosa además. Está traducida por Carlos Los Bertales. Y tenemos la sinopsis, que en este caso sí que os voy a compartir para que la descubramos juntas, porque es un libro en principio autoconclusivo. En una casa destartalada de la nueva capital del reino, Madrid, Lucía Cotado usa magia para sobrellevar sus interminables días trabajando como sirvienta en la cocina. Pero cuando su señora descubre la habilidad secreta de Lucía para conseguir pequeños milagros, le exige que use ese don para mejorar la posición social de la familia. Lo que comienza siendo un simple entretenimiento para la aburrida nobleza se vuelve peligroso cuando Lucía atrae la atención de Antonio Pérez, el secretario del rey de España. Tras la derrota de su armada, el rey está desesperado por conseguir alguna ventaja en la guerra contra la reina de Inglaterra, y Antonio, cuya reputación ha sufrido un tremendo revés, no se detendrá ante nada para recuperar el favor del rey. Decidida a aprovechar esta oportunidad para mejorar su vida, Lucía se sumerge en un mundo de videntes y alquimistas, de hombres santos y estafadores, donde la línea entre la magia, la ciencia y el fraude nunca está clara. Pero a medida que su fama crece, también aumenta el riesgo de que su sangre judía la condene a la ira de la Inquisición. Para sobrevivir deberá hacer lo impensable: valerse de la ayuda de Guillén Santangel, un familiar inmortal un poco amargado que guarda secretos que podrían resultar letales para ambos. Como vemos, este libro es especial para nosotras, lectoras de habla castellana, porque tenemos a esta autora, Leigh Bardugo, escribiendo un libro ambientado en Madrid, en nuestro país, así que es algo que puede generarnos bastante curiosidad. El tercer puesto de este ranking lo ocupa también una segunda parte, que es el mapa de Emily Wilde de las Tierras Extrañas, por la autora Heather Fawcett. La verdad es que estoy feliz también de verlo aquí, lo primero porque volvemos a ver despuntar ese subgénero que es el cozy fantasy, y también porque a mí el primer título me gustó mucho, el primer título de Heather Fawcett, que era, os recuerdo, La enciclopedia de hadas de Emily Wilde. Me pareció un libro muy entrañable, con una ambientación muy bonito, bastante original, con un rollo academia muy chulo, y que desde luego recomiendo siempre y cuando os guste el cozy fantasy, porque tiene las características de este subgénero muy marcadas, así que si no os gusta probablemente no vayáis a encontrar lo que disfrutáis, porque es un libro lento y muy enfocado en la ambientación y en el sentimiento acogedor tanto de ambientación como de personajes. Y bueno, el caso, tenemos esta segunda parte, la tenemos ya traducida, de hecho la vamos a estar leyendo próximamente en el club de lectura, de El Callejón de los Libros, porque ya leímos la primera parte, a muchas nos gustó bastante, no a todas he de decir, pero a muchas nos gustó. Este mes de enero se estaba releyendo la enciclopedia de hadas por segunda vez en el club, para que toda aquella que se quisiera unir después a la lectura del segundo pudiera, y por fin tenemos ya el segundo y vamos a estar leyendo ese segundo, así que bueno, pues si queréis uniros sabéis que el club de lectura funciona por Telegram y me podéis pedir por Instagram, sobre todo porque es por donde más rápido os voy a contestar el enlace para poder participar en las lecturas. Estos libros los tenemos en la editorial Umbriel, la traductora es María del Carmen Boy Ruiz, y en febrero, o sea, ya dentro de nada, tendremos publicado el tercero, porque es una trilogía en inglés. Así que espero que Umbriel dentro de poco anuncie para este año 2025, seguramente, aunque todavía seguramente sea para finales, otoño, o no sé si pasaremos a 2026, pero la verdad es que Umbriel se ha dado bastante prisa con la traducción de estos libros. Seguramente tengamos el anuncio durante los siguientes meses y podamos cerrar la trilogía. Vamos con el cuarto puesto, en el que tenemos un libro que también tenemos ya en español. Se llama El libro de las puertas, de Gareth Brown. Lo tenemos traducido en la editorial Maeva por la traductora Ana Isabel Sánchez Díez. Y como en este caso no tengo mucho más que aportar, os comparto la sinopsis. Embárcate en un viaje lleno de libros mágicos que conectan universos. Imagina un libro que te permite viajar en el espacio y el tiempo y que a cada paso revela nuevos secretos y peligros. Imagina que acaba en las manos equivocadas. ¿Te atreves a leerlo? Casi ve la vida pasar desde la librería de Nueva York donde trabaja hasta que un cliente ya anciano le regala un libro misterioso poco antes de morir. Contiene un enigmático mensaje escrito a mano.
Este es el libro de las puertas. Si lo sostienes en la mano, una puerta será todas las puertas. No tardará en descubrir que otorga el poder especial de viajar en el espacio y el tiempo, y que hay otros libros mágicos que también pueden hacer cosas maravillosas o terroríficas. De repente, Cassie y su mejor amiga Izzy se enfrentan a la violencia y al peligro. La única persona que puede ayudarlas es Drummond Fox, un hombre que custodia una biblioteca secreta de libros mágicos y que huye de sus propios demonios. El siguiente título que tenemos en el ranking es uno que os voy a enseñar aquí en físico porque lo tengo ya entre mis manos y estoy muy feliz porque es una segunda parte que todas esperábamos con mucha ansia. El Imperio de los Condenados de J. Christophe, lo tengo ya por aquí, adoro estas ediciones de Nocturna. Es verdad que, bueno, son tapa blanda, no son como las ediciones de tapa dura especiales de editoriales como Hydra u otras, pero a mí me gustan mucho. El único hándicap es que pesan un riñón. No me voy a enzarzar porque seguramente os lo enseño en el próximo book haul, que no sé cuándo va a ser, pero pronto, y ahí os lo enseñaré más en detalle. Simplemente aquí decir que, bueno, me alegro mucho de que esté en esta lista de más votados. Creo que J. Christophe es un autor muy querido, creo que se está coronando con estos libros de El Imperio de los Vampiros. Este es El Imperio de los Condenados, que es el segundo. El primero os recuerdo que es El Imperio de los Vampiros y tampoco os voy a contar mucho más, no porque en este caso no tenga mucho que decir, sino por lo contrario, tengo mucho que decir y ya lo he dicho en anteriores vídeos, como por ejemplo en el vídeo de mejores lecturas de 2024, en donde aparece El Imperio del Vampiro, y también en algunos otros libros de mejores lecturas que he ido subiendo durante el año porque no me podía callar y tenía que estar recomendando todo el rato. De nuevo, El Imperio del Vampiro es un libro que hemos leído ya 2 veces en el club de lectura del Callejón de los Libros y, por supuesto, este segundo va a formar parte también de nuestras lecturas en este primer trimestre, así que si os apetece leerlo con el club, lo mismo que os he dicho antes. El segundo libro del Imperio del Vampiro, El Imperio de los Condenados, tiene la misma traductora, que es Laura Naranjo, y a la que he hecho referencia también cuando he hablado del libro porque me parece que tiene una traducción maravillosa. Vamos con el siguiente, que en este caso no lo tengo, pero me apetece mucho tenerlo, así que también estoy contenta de que haya aparecido en esta lista porque es un empujoncito más hacia la lectura de un libro que ya llamaba mi atención. Es 5 armas rotas de Mike Corland. En castellano lo tenemos ya publicado por la editorial Faeris con traducción de Estíbaliz Montero. Este es el primero de lo que van a ser más títulos, no es autoconclusivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, os comparto la sinopsis porque no tengo mucha más información acerca de esto de momento, pero supongo que Faeris también estará anunciando la traducción de su segunda parte durante el año. El rey de Yusan debe morir. Los 5 embusteros más peligrosos del país han sido misteriosamente convocados para trabajar juntos con un único objetivo: matar al rey dios John. Él se lo ha buscado. Bajo su despiadado mandato inmortal, los nobles prosperan, mientras que los pobres y los inocentes son encarcelados, llevados a la ruina o vendidos. Y ahora cada una de las 5 espadas irá a por él. Todos ellos han saboreado la amargura, tanto el matón a sueldo que busca expiación, como el encantador asesino que busca la libertad, como el príncipe desterrado por la crueldad de sus crímenes. Ninguno puede resistirse al dulce y helado atractivo de la venganza. Pueden acordar cometer un asesinato, pueden acordar cometer traición, pero para estos 5 asesinos, todos versados en engaños, mentiras y traiciones, no es suficiente con forjar una alianza. Para sobrevivir, tendrán que hallar la forma de confiar los unos en los otros, aunque solo uno podrá llevarse la corona. Que gane el mejor mentiroso. Vale, a partir de este punto de la lista ya hay títulos que os voy a comentar porque sí que tenemos traducción, pero también empieza a haber algunos de los que al menos de momento no hay anunciado ninguna traducción, así que me voy a saltar alguno de los títulos o voy a pasarlos muy rápidamente. Por ejemplo, os digo que hay un título de Yang Se-cho, perdón si no se pronuncia así, que se llama The Fox Wife y no tenemos anunciada traducción, yo no la he visto de momento, pero sí que os lo menciono porque tenemos otros 2 títulos de esta autora sí que tenemos traducidos, así que creo que es posible que se vaya a anunciar una futura traducción. Los 2 títulos que sí tenemos en castellano son La novia fantasma y El tigre nocturno. Lo mismo ocurre con otra de las autoras que aparece en la lista, que es Meg Saffer, con The Lost Story. Y esta no he visto que esté traducida ni que de momento se haya anunciado traducción, pero sí que teníamos otro título traducida de esta autora, que era El juego de los deseos. Así que, de nuevo, considero que, aunque yo de momento no haya visto anuncio, es posible que vaya a haber uno durante el año.
Tenemos también a Deborah Harkness con el quinto de su saga del descubrimiento de las brujas. De nuevo, no he visto todavía nada respecto a la traducción, pero teniendo en cuenta que tenemos traducida toda la saga, pues supongo que sí que lo tendremos en algún momento. Después tenemos a la autora Alexis Henderson. Alexis Henderson la hemos conocido con traducciones en español con títulos como El año de las brujas o La casa del hambre, y en este caso sí que tenemos anunciada la traducción, todavía no la tenemos en el mercado y de hecho cuando os estoy grabando esto ni siquiera tengo datos específicos como la fecha o la portada que va a tener en castellano, pero ha sido anunciada su traducción para este año por la editorial Umbriel. Se va a llamar, que no sé si lo he dicho en inglés o en español, pero se llama Academia de Mentiras. Os estaré dejando seguramente la portada en inglés y bueno, pues cuando tenga más información la iré compartiendo por aquí o por otras redes, pero tiene bastante buena pinta. Rápidamente os comento títulos que no están traducidos y no tengo noticias, pero que sospecho que podemos irlas teniendo. Por un lado tenemos un título de Tekin Fisher, que es una autora de la que poco a poco vamos teniendo cada vez más traducciones. Es una autora que se mueve entre géneros, normalmente entre la fantasía y el terror, y también tiene algunos títulos más middle grade o juveniles. En este caso la tenemos aquí con uno de fantasía. Hace poco se ha anunciado la traducción de uno de sus últimos títulos de terror, así que sospecho que quizá alguna editorial también fiche este título. Espero que sí, porque es una autora muy interesante. Y por otro lado tenemos a Anne Liang, una autora de la que yo no sabía mucho, pero que el año pasado sí que tuvimos una traducción de uno de sus títulos, que es Si pudieras ver el sol. Teniendo esto en cuenta, pues puede ser que nos traigan este título nuevo, pero la verdad es que de ese último título no he oído hablar mucho, no ha habido mucho movimiento, así que realmente no sé decir qué éxito ha tenido el título, aunque sí que tenía una sinopsis muy interesante. Como realmente no tenemos traducciones anunciadas, no me paro más aquí. Y voy al siguiente título que sí que tenemos traducido, que es Las manos cálidas de los fantasmas, de la autora Catherine Arden. Lo tenemos también en la editorial Umbriel y tenemos traducción de Raúl Rubiales Muñoz de León. Y como sí que tenemos ya la traducción publicada, pues vamos a explorar la sinopsis. En un mundo destruido por la guerra, dos hermanos harán lo imposible por encontrarse. Noviembre de 1917. El soldado canadiense Freddy Yven se despierta tras una explosión y se encuentra atrapado debajo de un polvorín junto a un soldado enemigo de origen alemán. Contra todo pronóstico, los dos hombres establecen una conexión y consiguen salir a la superficie excavando. Pero en cuanto están en tierra de nadie, se dan cuenta de que no tienen lugar al que ir donde no les disparen por desertores. Mientras la matanza sigue su curso, se encuentran con un violinista que parece tener el poder de hacer que el infierno que los rodea desaparezca. ¿Pero a qué precio? Enero de 1918. Laura Yven viaja hasta la zona prohibida de la Primera Guerra Mundial en Bélgica. Se ha presentado voluntaria como enfermera en un hospital privado, pero el motivo real para estar allí es encontrar a su hermano Freddy, que está desaparecido. Poco después de llegar, oye rumores de fantasmas que se mueven entre los que todavía siguen con vida y de un extraño hombre conocido como el violinista, cuya música ofrece a los soldados la bendición del olvido. ¿Acaso Freddy se ha encontrado con él? Y de ser así, ¿dónde está? Después tenemos un título de Verónica Roth que se acaba de anunciar su publicación en español por la editorial Hydra. De hecho, ni siquiera tengo todavía nada oficial más que sus redes ahora cuando os estoy hablando, pero os voy a compartir un poco de la información que han compartido ellos. Una mención especial a las publicaciones que está anunciando Hydra para este año, para este primer trimestre, porque me parecen espectaculares. Podemos hablar de ellos más adelante, pero siendo este un vídeo de fantasía y siendo Hydra una de las editoriales que publica normalmente algunos de los títulos más importantes de esta lista de Goodreads, tenía que mencionarlo. En este caso, como os digo, ha decidido publicar a Verónica Roth con Vivir entre cuervos. Vamos a tener traducción de Eva González y el lanzamiento es el 10 de marzo. Por si acaso no habéis caído, Verónica Roth es la autora de la gran saga juvenil que era Divergente. Después ha tenido más títulos, pero creo que nunca ha terminado de cosechar el mismo éxito que con esos libros tan famosos. La publicación de Hydra va a ser en tapadura, va a llevar sobrecubierta y nos comparten que es fantasía urbana basada en el folclore eslavo. Nos dejan la sinopsis, así que la comparto con vosotras. El dolor es un viejo conocido de Demeter. Forma parte de un antiguo linaje de cazadores que sacrifican sus almas para cazar monstruos. Ahora tiene una misión mortal, encontrar a la legendaria bruja Baba Yaga. Para llegar hasta ella, Demeter deberá aliarse con uno de los seres a los que ha jurado matar.
El dolor es una herencia familiar para Ala. Esta mora que se alimenta de miedo espera que le llegue la muerte por la maldición que sufre. Cuando Demeter le ofrece una cura a cambio de su ayuda, no le queda otra opción que aceptar. Juntos deberán abrirse paso por los bajos fondos de Chicago en una carrera contrarreloj, pero son los secretos de Demeter y sus auténticos motivos los que quizá acaben siendo la perdición de ambos. Me llama bastante la atención que sea fantasía urbana ambientada en Chicago. Y con una pequeña mención a que también aparece al final de esta lista Jelly Clark, que recordemos que es el autor de títulos como El tranvía 015 o El señor de los Jim, publicados por la editorial Dormevela, o Los tambores del dios negro o Ring South, publicados por la editorial Oscura, así que tenemos varios títulos suyos en español. Espero que nos sigan trayendo porque es un autor muy interesante, pero bueno, siempre anda entre editoriales y todavía yo no he visto ningún anuncio respecto a esto. Con esto termina el repaso por esta lista de los mejores libros de fantasía de 2024 según los premios de Goodreads. Espero que os haya gustado pasar este rato conmigo hablando de libros, que hayáis descubierto algún título interesante. Yo desde luego lo he hecho. Siento que es una lista bastante interesante, aún solo centrándonos en los que tenemos o vamos a tener en castellano. Quiero leer varios de ellos, así que estaremos, espero, hablando de algunos de estos títulos más adelante. Contadme en comentarios qué os ha parecido, qué títulos os interesa más, si incluso ya habéis leído algunos, si los recomendáis, no, los autores, autoras. Y seguimos hablando de libros, como siempre. Os recuerdo que podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram y que también podéis apoyar todo mi contenido, haceros patrocinadoras de todo mi contenido y además acceder a contenido exclusivo a través de mi Patreon, del que os dejo siempre el enlace en la cajetilla de información. Nos vemos muy pronto, muchísimas gracias por estar al otro lado. ¡Chao!